provincial inaugura un nuevo servicio entre la ciudad Eva Perón, capital de la provincia de Buenos Aires, y Mercedes, la populosa y progresista ciudad bonaerense. El segundo plan quinquenal establece en sus objetivos que los servicios de transporte serán ampliados y mejorados, poniéndose al servicio del bienestar del pueblo argentino. La moderna máquina, conduciendo los cómodos vagones, entra al andén entre el renovado aplauso de todos los presentes. Otro beneficio más se suma en materia de transportes gracias al gobierno justicialista de Perón. El ferrocarril estuvo íntimamente ligado al desarrollo de nuestro país desde la segunda mitad del siglo XIX y durante todo el siglo XX fue un factor fundamental. Así que estudiar el ferrocarril y rescatar su historia es una forma de rescatar la historia del país. Y comprender cuáles fueron los elementos que lo conformaron, que nos trajeron hasta acá. Mi nombre es Andrés Bilstein y me dedico a la investigación histórica de los ferrocarriles argentinos, más específicamente a los ferrocarriles de trocha angosta, y entre ellos tengo preferencia por el Ferrocarril Provincial de Buenos Aires. Tuvo más que ver con un interés, como puede ser el de cualquier chico, por los trenes, y que en mi caso se fue convirtiendo cada vez en algo que me fue despertando mayor interés e intención de estudio, de análisis, para comprender ese universo ferroviario y lo que tenía que ver con nuestra historia. Precisamente siendo niño, nosotros vivíamos en Lomas de Zamora, y después viví durante un tiempo en Quilmes, en San Francisco Solano, así que eran habituales los viajes entre los dos lugares, y en esos viajes, por la avenida Pasco, era el nombre en ese entonces, cruzábamos una vía desierta. Kilómetro 43, estado actual de las vías a 1 kilómetro de la estación Gobernador Monteverde. Porque era una vía que mirando hacia los dos lados, cuando la cruzábamos con el colectivo, con el auto, se veía que pasaban trenes todavía, pero yo no sabía de dónde venían ni a dónde iban. Aparte era una vía sola que discurría entre los pastizales, así que despertó en mí una curiosidad muy profunda, unas ganas de saber qué era, de dónde venía esa vía, hacia dónde iba y por qué estaba ahí. Y yo creo que ahí empezó un poco ese interés. Marginal porque, como decía antes, su origen ya de por sí es muy particular, donde no persiguió objetivos económicos, sino principalmente fue una medida política para intervenir en las tarifas de transporte que imponían 4 grandes empresas, 4 grandes compañías ferroviarias de capitales extranjeros. Bueno, y en la necesidad de esa intervención de tarifas, y donde a su vez se quiso capitalizar como un ferrocarril de fomento, lo cual también en su momento fue discutido, porque en realidad las zonas que atravesaba la línea ya eran servidas por otras compañías también, con lo cual el fomento, digamos, se ponía un poco en tela de juicio. Asimismo, también se buscaba que pudiera darle mayor relevancia a la capital provincial, que había sido fundada recientemente, y al puerto de La Plata. Tenía como muchos objetivos distintos, perseguía eso, y en ninguno de ellos estaba tan marcado el objetivo económico. Así que bueno, estas características siempre lo tuvieron en cuanto a la cantidad de
de cargas transportadas, de pasajeros, siempre los resultados fueron un poco marginales, siempre fueron en la comparación con las demás compañías, siempre fueron bastante reducidos. Siento una nostalgia aparte muy particular porque yo no lo conocí el provincial en actividad. Así que es la nostalgia de lo que no es, de lo que no vi. El Plan Larkin fue un estudio que encargó el gobierno argentino al Banco Mundial sobre el transporte, básicamente, el transporte en general de nuestro país, las necesidades y las posibilidades de modificaciones para optimizar el transporte en el país. Quien estuvo a cargo de ese plan fue un general de división norteamericano, Thomas Larkin, que fue el que le da el nombre por el que todos lo conocemos, porque el nombre oficial no era ese. Y establecía distintas acciones a tomar a nivel transporte. Entre las más polémicas, el cierre de muchos ramales que se consideraban comercialmente improductivos. Y en muchos casos el reemplazo por transporte automotor. Ninguna mejora, o la mejora estuvo solo desde lo económico, desde la disminución del gasto, pero desconociendo todo lo que eso implicaba, como fue en muchos casos la desaparición de pueblos, Queda poco ya para esta época. Los que trabajaron en el provincial y los que vivieron a la vera del provincial ya es gente en algunos casos muy grande y aparte es poca ya la gente que queda, de los que conocieron el provincial por lo menos en su etapa más de mayor desarrollo. Por lo tanto, llegar a esas fuentes es complejo. Quedan algunas voces, quedan algunos testimonios, que a veces en forma directa, a veces en forma indirecta, a veces de alguien que no es que trabajó en el provincial, pero su padre había trabajado, entonces esta persona tiene los recuerdos de lo que su padre contaba, del ferrocarril, y bueno, es un rompecabezas que uno va armando con todas esas cosas, buscando llegar a una historia, que no va a ser la historia del provincial, pero va a ser una historia o una forma de ver la historia lo más cercana posible a lo que haya sido la historia real. Después estas fotos que son de un entusiasta ferroviario muy reconocido y fotógrafo, Carlos Pérez de Arnaud. Son distintas fotos que muestran jornadas normales de actividad en la línea. Especialmente esta de abajo, que es quizás una de las pocas conocidas y de las más conocidas de la parada San Francisco Solano, que fue también uno de los lugares que despertó en mí el interés por el provincial, como te contaba antes. Porque yo viví un tiempo ahí cerca, por lo cual este lugar también para mí tenía un halo mágico, misterioso, de cómo habría sido un tren pasando por ese lugar, y bueno, a partir de esta foto
pude concretar ese anhelo imaginario. Y después, esta otra foto, que es muy significativa, es la pizarra de la estación La Plata, donde el jefe de estación está fechado el 2 de julio y anuncia que a partir del día 6 de julio quedaba suprimido el servicio de pasajeros entre La Plata y Avellaneda, que era el último que quedaba con actividad del ferrocarril provincial, con lo cual era de alguna forma ya el cierre definitivo de la historia provincial. Ese último día ya, digamos, los pasajeros habituales eran pocos, fueron más las personas interesadas en el ferrocarril, que sabiendo del cierre que iba a ser el 6 de julio de 1977, el 5 corría por última vez el servicio, así que se dieron cita en La Plata, primero para viajar hasta Avellaneda, y después a la noche, a las 9 y pico de la noche, que salió el último tren de Avellaneda a La Plata. Y el recuerdo, el relato que hacen estas personas a mí me impacta mucho, porque es un relato muy nostálgico y de un ferrocarril que se perdía en la noche, porque ya de por sí estamos hablando del año 1977, y era todavía una línea que se mantenía activa con locomotoras de vapor y coches de madera de principios de siglo, de mediados del siglo XX, con lo cual tenía una identidad muy particular. Y bueno, fue ese último tren que partió de Avellaneda haciendo sonar el silbato, despidiéndose, y se fue internando en el conurbano, un conurbano que estaba creciendo, en un conurbano que estaba atravesando una situación muy difícil, porque crecía demográficamente, pero al mismo tiempo se estaba desindustrializando o comenzaba a desindustrializarse. Entonces era un momento de mucho movimiento político, económico, y bueno, y ese tren que se iba perdiendo en la noche, yo creo que es una forma en que en la imaginación le pongo como un sello de cierre de esa historia que había empezado a principios del siglo.